Hola, buenas tardes a todos los asistentes que están aquí en España y buenos días a todos aquellos que nos están viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de Hyperbaric. En este caso vamos a hablar sobre carnes vegetales y altas presiones, la revolución de una alimentación sostenible y saludable. Yo soy Marta Onrubia, soy la responsable comercial de la parte de HPP en Hyperbaric y me van a acompañar en el webinar mi compañero Mario González, responsable de aplicaciones de HPP en Hyperbaric, Elena Rodríguez, directora de operaciones de MRM y Marta Miguel, cofundadora de iLike. Vale, la agenda de este webinar se basa en que inicialmente vamos a hacer una introducción sobre la tecnología HPP y la descripción general de su aplicación en carnes vegetales y platos preparados. Hablaremos sobre HPP en carnes vegetales para garantizar su seguridad y funcionalidad. Hablaremos sobre el caso de éxito de MRM como empresa española con una línea propia de platos preparados y carnes vegetales. Y también Marta de Miguel hablará sobre su experiencia como spin-off, como en la spin-off I Like Food con su carne de algarroba. Por último, tendremos una sesión de preguntas, o sea que si cualquiera de vosotros quiere enviar alguna pregunta, tenéis alguna duda, podéis comentarlo a través del chat y estaremos encantados de responderlas después de la sesión. Para introducir Hyperbaric, nuestra empresa fue fundada en el año 99. Desde entonces nos dedicamos a diseñar, desarrollar y producir y comercializar equipos de procesado de altas presiones en todo el mundo. Tenemos una trayectoria de más de 24 años. Somos un equipo de más de 140 personas. Tenemos un 65% de cuota de mercado y tenemos instalados más de 350 equipos en todo el mundo. La sede está en España, en concreto en Burgos, que es donde tenemos nuestras oficinas y nuestro taller de producción, desde donde se producen todas nuestras máquinas y desde aquí se envían a todos nuestros clientes. Tenemos también dos oficinas comerciales y de postventa, una en Miami, en Estados Unidos, y la otra en San Luis Potosí, en México. Una oficina comercial en Singapur para dar servicio a todo el continente asiático y una oficina de postventa en Oceanía para estar cerca de nuestros clientes en ese área. ¿Qué es la tecnología HPP? Que seguro que muchos ya conocéis. Es un método no térmico que utiliza la alta presión transmitida por agua y mantenida durante varios minutos para eliminar la carga microbiana y conseguir así extender la vida útil de los alimentos. El resultado que se obtiene es equivalente al de una pasteurización, pero sin afectar a las propiedades nutricionales y organolépticas porque no se aplica calor. Cuando decimos alta presión, ¿a qué presión nos referimos? La presión de trabajo que alcanzan nuestras máquinas, la máxima presión de trabajo, son 6.000 bar. Para que os hagáis una idea, esta es la presión que encontraríamos si fuéramos 6 veces más abajo que el punto más profundo del océano, que son las fosas marianas. Si comparamos, como he dicho en la diapositiva anterior, el efecto de la alta presión es similar al de la pasteurización, entonces me gustaría en esta diapositiva comparar el efecto o comparar una pasteurización, un tratamiento térmico en este caso, con la alta presión. Mientras que en la pasteurización usa calor para conservar los alimentos, en nuestro caso utilizamos únicamente presión transmitida por agua, presión en frío e isostática. En la pasteurización o el calor, en los métodos térmicos, la transmisión del calor es baja, mientras que en la alta presión la transmisión de la presión es inmediata e instantánea, exactamente igual en todos los puntos. En la pasteurización existe gradiente de temperatura,
mientras que con la alta presión la presión es isostática, como he dicho, o sea, se aplica exactamente igual en todos los puntos, independientemente de la forma, independientemente del volumen del producto. El calor puede dar a la formación de nuevos compuestos, que en muchos casos no son beneficiosos, mientras que la alta presión no genera estos compuestos, no hay cambios dentro del producto. ¿Cuáles son los beneficios de la alta presión? Como vengo diciendo durante toda la presentación, es una tecnología no térmica. Nos permite obtener alimentos con etiqueta limpia. Posiblemente después Elena nos hable de los productos que ellos hacen en MRM, donde se puede ver en la composición de ingredientes que no contienen ningún E y todos son ingredientes que todos conocemos perfectamente. Además, aporta seguridad alimentaria, ya que la alta presión no solo elimina los microorganismos encargados del deterioro, sino que también del deterioro del alimento, perdón, sino que también destruye o elimina los patógenos como son Salmonella, Listeria y E. coli. Nos permite extender la vida útil del alimento precisamente por la inactivación microbiana. ¿A qué vida útil se puede llegar? Va a depender mucho del producto. En el caso, por ejemplo, de zumos, platos preparados, salsas o alimentación para mascotas, se puede llegar a 120 días. En el caso de guacamole, productos de alimentación infantil, carnes y pescados están llegando en torno a 90 días. En el caso de leche o quesos, productos lácteos en general, podemos alcanzar 60 días y en el caso de pescado crudo están alcanzando unos 21 días. Volviendo a la tecnología HPP en sí, no tanto a los productos, solo comentar que los parámetros que se pueden controlar dentro de la máquina sería la presión y el tiempo al que procesamos nuestro producto. La presión máximo, como he dicho, van a ser 6.000 bar. El tiempo estándar suelen ser 3 minutos, pero puede variar en función del resultado que queramos obtener. Y la temperatura del agua también se puede controlar, pero siempre se requiere que esté entre 5 y 25 grados. Fuera de ese rango de temperatura no va a funcionar la máquina. El esquema de funcionamiento sería el siguiente. Si habéis tenido la oportunidad de ver una máquina de altas presiones, ya sabréis cómo funciona. Si no, voy a tratar de explicaroslo lo mejor posible. Lo primero que se hace, y lo que aparece ahí en el primer dibujo, es meter el producto ya envasado en su envase final dentro de unos contenedores azules. Como está envasado en su envase final, es necesario que este envase sea flexible y resistente al agua, porque lo vamos a someter a presión y lo vamos a sumergir en agua. Este contenedor azul con el producto se mete en el interior de la máquina, en la vasija, que es un cilindro que cargamos con agua hasta completar su capacidad. En el caso, por ejemplo, de una máquina pequeña sería de 55 litros. En el caso de una máquina grande estamos hablando de 525 litros. Una vez hemos llenado esa vasija, ese cilindro con agua a baja presión, perdón, lo que hacemos es meter en torno a un 15%, 15-18% más de agua para alcanzar esos 6.000 bar de presión que podemos conseguir con nuestra máquina. Esa presión se mantiene en el interior durante, como os he dicho, 3 minutos suele ser lo estándar, pero puede ser menos o más, dependiendo del tipo de producto. Una vez pasa ese tiempo, lo que hacemos es abrir ese cilindro, vaciar el agua, meter el siguiente ciclo de producto y el producto que habíamos tenido en el interior quedaría listo para comercializar, para distribuir. Aquí podéis ver un vídeo de uno de nuestros clientes, un ejemplo. Ahí, como veis, vemos los contenedores ya con el producto. En este caso están procesando guacamole y lo están metiendo en el interior del cilindro o la vasija. Esta vasija la cerramos, comenzamos a cargarla con agua hasta completar su capacidad. Una vez la hemos cargado completamente, la cerramos por completo y comenzamos a introducir ese 15-18% extra de agua a través de los intensificadores, que en este caso del vídeo
Es una máquina grande y se encuentran en la parte de arriba de la máquina. Ahí se ve cómo metemos ese extra de agua necesario para alcanzar los 6.000 bar de presión. Los intensificadores lo que son un pistón que lo que hace simplemente es mandar el agua presurizada al interior de la vasija. Ahí terminamos de cargar el cilindro, mantenemos la presión durante 3 minutos. Una vez ha pasado ese tiempo, se abre este cilindro, se vacía el agua. Ahí vemos cómo se abre, cómo sale el agua y cómo meteríamos el siguiente ciclo de producto para sacar el que tenemos en el interior. El producto queda es exactamente igual después de ser procesado que antes. No se ve afectado. En cuanto a la gama de equipos de altas presiones, tenemos 5 modelos, todos trabajan exactamente igual. La diferencia es el volumen que son capaces de producir. La máquina más pequeña sería la que veis en la esquina izquierda de arriba, es Hyperbaric 55, es capaz de hacer unos 250 litros o kilos de producto a la hora, y la máquina más grande, que sería la que tenéis en la esquina de abajo a la izquierda, perdón, a la derecha, es Hyperbaric 525, que es capaz de hacer unas 3 toneladas a la hora. Como os digo, todas trabajan exactamente igual. La diferencia que tienen para poder producir diferentes volúmenes es que la vasija donde se crea la alta presión tiene diferentes diámetros, desde la más pequeña, que son 200 milímetros, hasta la más grande, que son 380 milímetros, y también diferentes longitudes, yendo desde la más pequeña, que son 2 metros, a la más grande, que son 5 metros. Por supuesto, los intensificadores, que son las bombas que crean la alta presión, también el número también es diferente en función de la máquina. Cuanto más grande es la máquina, más bombas de alta presión tiene. En cuanto a las aplicaciones o los sectores donde está presente la tecnología o donde están trabajando ahora mismo nuestras máquinas, son muy variados y continúan saliendo nuevos productos prácticamente cada año, pero donde estamos bastante ya muy instaurados sería en el sector de zumos y bebidas, productos cárnicos, en el guacamole y productos del aguacate, en salsas y productos vegetales y de frutas, alimentación infantil también en platos preparados, en pescados y mariscos, en productos lácteos, alimentación animal, incluso en farmacia y cosméticos. Para que tengáis una imagen global de la tecnología, la principal área geográfica o la zona donde más máquinas tenemos instaladas, un 46%, es Norteamérica, hablando de Canadá, Estados Unidos y México. Seguido de Europa, con un 24% de las máquinas instaladas aquí, especialmente en el área mediterránea, en España, Italia, Francia, incluso Grecia. Un 19% de nuestras máquinas están instaladas en Asia, un 5% en Oceanía, otro 5% en Latinoamérica, y tenemos máquinas también instaladas en el continente africano, en concreto en África, y representan un 1% de nuestro parque de máquinas. La alta presión es una tecnología que continúa creciendo. Solo en este último año ya ha registrado un crecimiento de prácticamente un 16%. Vale, por aplicaciones, ¿qué productos procesan más nuestras máquinas? Inicialmente, sobre todo estábamos muy presentes, o el sector que más máquinas tenía era el sector cárnico. Pero ahora mismo el sector de zumos y bebidas es el que más máquinas tiene, con un 24%, un 19% sería el sector de productos cárnicos, un 18% están instaladas para hacer guacamole,
Un 17% de las máquinas ofrecen el servicio de tolling, es decir, empresas o de maquila. Son empresas que tienen la máquina y ofrecen el servicio a terceros. Un 7% están haciendo pescados y mariscos, un 6% están en centros de investigación y universidades, un 2% haciendo salsas y productos vegetales, también tenemos máquinas haciendo platos preparados y en menor proporción, entre un 1 y un 2%, haciendo alimentación infantil, animal y productos lácteos. Vale, pasando al tema que estamos comentando hoy, alternativas cárnicas a base de proteínas vegetales. Primero, hablar sobre qué significa carnes vegetales o qué son. Las carnes vegetales son productos con la misma apariencia, sabor y textura que la carne, mediante la utilización de alimentos de origen vegetal o a base de proteínas vegetales. Se elaboran a partir de diferentes proteínas vegetales, como pueden ser la soja, guisantes, lentejas, trigo, etc. Y estas proteínas se combinan con otros ingredientes, como agua, especias, para crear productos que tengan un sabor y una textura similar a la de la carne. Realmente llamarle carnes vegetales puede resultar antagónico, pero la Unión Europea permite utilizar esta terminología para denominar este tipo de productos. La situación actual del mercado o de este sector es que está experimentando una revolución impulsada por la creciente conciencia en la salud y en el medio ambiente que tienen los consumidores. El mercado mundial en general para este tipo de productos ha aumentado, crecerá hasta los 14.000 millones de dólares en los próximos años, hasta el 2030, pero sí que es cierto que ha sufrido cierta ralentización en 2022 o no se ha crecido tanto como se esperaba. ¿Cuáles han sido las claves en general del crecimiento de este sector? Como he dicho inicialmente, la preocupación por la salud, el medio ambiente y el impacto de la producción de la carne que tenemos como consumidores, el aumento de personas que deciden ser veganas y flexitarianas y el crecimiento y la disponibilidad de este tipo de productos. Pero ¿qué retos tiene y por qué no ha crecido tanto como se esperaba? Básicamente son el mayor coste en comparación con la carne de origen animal, que el consumidor percibe este tipo de productos como productos altamente procesados y la relación calidad-precio no cumple las expectativas. Y también crear productos de conveniencia más saludables, mínimamente procesados y sin aditivos, con una vida útil prolongada que impulse el crecimiento del mercado. Es importante también ver que hay nuevos actores que son en gran parte grandes compañías cárnicas que están apostando ya por este tipo de productos, por incorporar este tipo de productos a su portfolio. El líder sería Estados Unidos, pero también hay en China, pero también podemos encontrar, o le sigue a Estados Unidos, perdón, China y Países Bajos. Hay también una clara apuesta por productos híbridos, no solo plant-based completamente. Vale, ¿qué podría aportar la alta presión a este tipo de productos, a las carnes vegetales? Pues primero de todo, y precisamente intentando luchar con uno de los retos que tienen este tipo de productos, sería crear opciones más saludables, mínimamente procesadas y eliminar todos los aditivos obteniendo una etiqueta limpia. Se conseguiría extender la vida útil entre 30 y 90 días. Se conseguirían obtener nuevas recetas con ingredientes diferentes, exóticos y platos de gran calidad. Y además podríamos mejorar la planificación. Por un lado, en nuestra propia planta, si somos productores de este tipo de productos, aprovechando que la vida útil de estos es más larga, y también porque se podrían hacer planes mensuales o semanales de cara a los consumidores. Ya existen ejemplos en el mercado de productores de carnes vegetales que están utilizando o que confían en la tecnología
para extender la vida útil de sus productos. Aquí hay algunos ejemplos, como puede ser Tofurkai, Curry Fresh o Rabbit Whole Foods en Estados Unidos, Good Catch y Bush Food también en Estados Unidos. En el caso del primero es a base de pescado, haciendo un producto muy similar al atún. O ya viniéndonos a Europa, Leggy, que posiblemente oiremos de ellos más adelante en este webinar, o de Skinny Butcher. También Wonder Roots, haciendo productos cárnicos a base de zanahoria, o Bistrot Veggie Burgers, que está haciendo un cliente nuestro que es Espuña aquí en España. Por último, y mi parte ya está acabando, quería ofreceros nuestra planta piloto, donde tenemos una máquina de altas presiones para que aquellos que queréis probar, desarrollar o estéis interesados en conocer más sobre la tecnología, podáis venir aquí a probar vuestros productos y ver cómo funciona. Por supuesto, contáis con el apoyo de nuestro departamento de aplicaciones, del que forma parte mi compañero Mario, que es el que me sigue en este webinar, para desarrollar, basándonos en todas las experiencias, perdón, basándonos en todas las experiencias que hay y la experiencia que tenemos, a conseguir un producto que sea apto para la tecnología. Y por mi parte, eso es todo. Agradeceros la atención. Voy a pasar a presentar ahora a Mario, que es el siguiente ponente. Mario, no sé si estás por ahí. Hola. Hola Marta, hola a todos. Bueno, Mario es doctor en biotecnología de alimentos y responsable de aplicaciones alimentarias en Hyperbaric, donde trabaja desde el año 2015. En Hyperbaric combina sus actividades de investigación con la prestación de apoyo técnico a los usuarios de la tecnología HPP, con clientes de todo el mundo, tanto en todo el mundo como en nuestras instalaciones y también en el HPP Incubator. Así que Mario, cuando quieras, adelante. Vemos tu pantalla perfectamente. Estupendo, pues muchas gracias por la presentación. Bien, como Marta decía, yo con estas diapositivas a continuación pretendo mostrar cómo la tecnología de altas presiones puede garantizar la seguridad alimentaria de estas nuevas carnes vegetales, al mismo tiempo que garantizar su funcionalidad. Para ello, primero quería explicar el mecanismo de acción de las altas presiones para entender el efecto que tiene sobre este tipo de proteínas. Para ello me voy a basar en el principio de Lechatelier, que viene a decir que los aumentos de presión favorecen cambios en la configuración de las moléculas que como resultado den lugar a moléculas más pequeñas, porque estas son más estables bajo presión. Yendo dentro de esas moléculas, podemos identificar varios tipos de interacciones moleculares. Unas de ellas son los enlaces covalentes, que su distancia entre las moléculas no puede reducirse más. Es un enlace que ya tiene la distancia mínima que puede haber entre las moléculas. Entonces, la alta presión no va a tener ningún efecto sobre este tipo de enlaces, porque en busca de ese volumen menor, este tipo de enlaces no puede reducir todavía más su distancia. En cambio, las moléculas que sí pueden reducir su distancia son aquellas que tienen interacciones moleculares débiles. Coincide que este tipo de moléculas son proteínas, hidratos de carbono complejos como el almidón, la celulosa. Entonces, ese tipo de moléculas van a ver modificada su estructura tridimensional en búsqueda de un volumen inferior para encontrar un equilibrio bajo presión, que es lo que resumo de forma esquemática con estas balanzas. Podéis ver que un aumento en presión rompe ese equilibrio y en búsqueda del nuevo equilibrio, pues el volumen de las moléculas disminuye y para ello cambian su estructura tridimensional y por tanto su funcionalidad. ¿Qué efecto causa esto sobre el color de los alimentos de base vegetal? Que es lo que quiero mostrar a continuación.
Bueno, pues como decía, los enlaces covalentes permanecen intactos. Aquí tenemos el ejemplo de la cianidina, que es una molécula muy pequeñita, un polifenol, que es el responsable del color de la granada, esta fruta de aquí. En cambio, la alta presión sí que va a romper las interacciones moleculares débiles de las proteínas. Estos son interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas y también va a estabilizar los enlaces de hidrógeno. Como ejemplo, pongo aquí la mioglobina, que es una proteína muy grande que da el color característico a la carne, ese color característico rojo. Aplicando alta presión a alimentos que son ricos en estos tipos de moléculas, pues podemos ver el efecto que tiene. En el caso de la granada, el color permanece intacto porque esa molécula tan pequeña permanece estable gracias a que los enlaces covalentes no se rompen. De hecho, muestro aquí 3 ejemplos comerciales de un zumo de granada que es procesado por altas presiones y bueno, se caracteriza por ese color idéntico al del zumo fresco. En cambio, podéis ver lo que ocurre con la carne fresca procesada por alta presión. Esa mioglobina se va a desnaturalizar, esas interacciones moleculares débiles se van a romper y el efecto es este cambio tan evidente de color que se muestra en la parte derecha de la imagen. El valor nutricional de las proteínas sigue siendo el mismo porque no hemos roto el enlace peptídico que mantiene a los aminoácidos unidos, pero ese cambio en la estructura tridimensional se traduce en un cambio de color, que es lo que muestro a continuación pues, con esta determinación analítica. Las componentes del color, L a B, que caracterizan todos los colores, en el caso del zumo de granada permanecen inalterables, como puede verse. En cambio, en el caso de la carne fresca, la componente L aumenta significativamente, es decir, se torna en un producto mucho más luminoso, y el componente A, que describe el color rojo, disminuye, como se ha visto en la imagen anterior. ¿Qué aplicación tiene esto en las proteínas que imitan a la carne en las carnes vegetales? Bueno, pues las carnes vegetales no verían su color alterado porque en su composición incluyen precisamente ingredientes que son estables frente a la alta presión. Estos 2 ejemplos que muestro no me consta que ninguno sea procesado por altas presiones, pero sí que he querido señalar en sus etiquetas ingredientes que sabemos que permanecen estables frente al procesado por alta presión. Por lo tanto, este tipo de productos son muy favorables en cuanto a la apariencia visual, ya que no van a ver su color modificado. Este es otro estudio donde precisamente se ve este efecto. Se compara el efecto de la alta presión en una carne de ternera con el efecto que tiene en una carne vegetal. Procesada a 600 megapascales durante varios minutos, 1,5, 3 o hasta 4,5. Es evidente que en el caso de la ternera pues, el cambio de color es notorio, mientras que la carne vegetal el color permanece prácticamente idéntico con respecto a un control sin procesar que se ve en la parte izquierda de la imagen. Este otro estudio también evalúa el color a lo largo del tiempo de almacenamiento, después de su procesado por altas presiones y de un pequeño tratamiento térmico de cocción a vacío. Tal vez no sea el caso más representativo de un producto comercial, pero también nos sirve para mostrar que las carnes vegetales son mucho más estables frente al tratamiento por alta presión que una carne en este caso, de ternera. Se puede ver que la componente L de luminosidad disminuye tras el procesado en la carne de ternera, mientras que permanece prácticamente intacto en la carne vegetal. Y lo mismo ocurre con la componente A del color, que describe el color rojo, pues en el caso de la ternera disminuye, mientras que en la carne vegetal se mantiene prácticamente inalterable. Y podemos ver que a lo largo de 7 y 14 días esta tendencia se mantiene. Por lo tanto, estos productos vegetales son bastante estables en cuanto a su capacidad para mantener el color. Respecto a la apariencia visual, en este aspecto el envasado juega un papel importante. Marta ya mostró anteriormente ejemplos comerciales
Algunos de ellos están aquí, como el de Skinny Batcher o Tofurky. Y bueno, también la opción de vacío es una opción muy, muy recomendable para envasar este tipo de productos. ¿Qué tienen en común estas presentaciones? Pues que intentan minimizar el contenido de aire residual que contiene el envase. Por lo tanto, los formatos que no son aconsejados para este tipo de preparaciones son los que muestro en la parte derecha de la diapositiva. Atmósferas modificadas o aire excesivo, o formatos que incluyen papel o cartón, por razones obvias, ya que la alta presión se genera con agua, entonces necesitamos que esos materiales sean impermeables y resistan el agua. La explicación la intento resumir a continuación con este esquema, donde un producto con mucho aire, bueno, pues bajo presión, todo ese aire se va a comprimir y se va a disolver dentro del producto, porque el aire es muy compresible. Entonces, apenas va a ocupar un volumen en el envase cuando éste se encuentra bajo presión. Finalmente, cuando esa presión se libera, pues todo ese aire que se había disuelto en el alimento vuelve al espacio de cabeza, pero lo hace de una forma muy violenta, que va a causar defectos visuales en el alimento. Además, si se trata de preparados que imiten la carne picada, la carne granulada, pues es posible que se compacte el producto y cambie mucho su apariencia. Para evitar esto, pues recomendamos siempre los envasados a vacío, skin o termoformados por calor. En cuanto a la textura, pues vuelvo a mostrar un estudio donde se ha demostrado de forma analítica que bueno, los productos de base vegetal son mucho más estables en este caso que los de base animal, en cambio, frente a cambios a la textura. En este caso podemos ver que bueno, la alta presión causa cambios muy significativos en la dureza y en la masticabilidad de carne de ternera, mientras que bueno, se veía también que el alimento vegetal es mucho más estable. Puede verse que no hay cambios en estos indicadores, al igual que en la elasticidad o en la cohesividad. ¿Vale? En cuanto a los microorganismos, ¿qué es lo que ocurre con los microorganismos en este tipo de alimentos? Pues nuevamente, como ya introdujo Marta, se pueden controlar. Aquí muestro un estudio, los resultados de un estudio donde se estudió la inactivación de Escherichia coli y de Listeria monocytogenes en una carne animal de ternera y en una carne vegetal. Y puede verse que en las dos matrices alimentarias, a medida que se aumenta el tiempo de mantenimiento de presión a 600 megapascales, la inactivación de ambos patógenos aumenta. Sí que quería reseñar que en el caso de Listeria monocytogenes, este patógeno en particular parece que es más resistente frente a la alta presión en las matrices vegetales. Esto debe ser tenido en cuenta para diseñar los procesos, ¿de acuerdo? Pero no obstante, la inactivación que se alcanza es muy, muy significativa, superior a las cuatro reducciones logarítmicas, ¿vale? Ya no solo en cuanto a patógenos, sino que las bacterias responsables del deterioro de estos alimentos se pueden controlar efectivamente con altas presiones. Siempre comparamos el efecto en matrices cárnicas con matrices vegetales para ver que se pueden obtener los mismos beneficios en ambos casos y también para presentar pues, las limitaciones que presente una u otra. En este caso, en este estudio, aunque sí que se obtuvo una reducción muy significativa en los recuentos de bacterias lácticas, puede observarse que a lo largo del tiempo de almacenamiento hay una cierta recuperación, una cierta adaptación de estas bacterias y puede verse como en la matriz vegetal aumentan los recuentos a lo largo del tiempo. Cabe destacar que en este estudio en concreto, el nivel de presión que se utilizó
es muy bajito, es de apenas 350 megapascales. Nosotros recomendamos desde Hyperbaric utilizar presiones cercanas a los 600 megapascales para este tipo de matrices alimentarias, ya que así pues, maximizamos el efecto letal que tiene el tratamiento sobre la matriz y minimizamos ese posible recrecimiento, esa recuperación de los microorganismos que puedan deteriorar el alimento. En el caso de enterobacterias y levaduras, incluso con este nivel de presión tan bajo, de 350 megapascales, podemos ver que se mantienen controladas, tanto en la matriz animal como en la vegetal. En cuanto a la funcionalidad, bueno, es importante entender que el texturizado de muchas de estas carnes vegetales se realiza a través de un proceso que se llama extrusión. Bueno, no quiero entrar en detalle, pero este esquema resume en qué consiste la extrusión y se muestran imágenes del tipo de texturas que se pueden obtener. Se trata de un proceso en el que se generan altas temperaturas, fuerzas de fricción, incluso se genera presión por el modo de funcionamiento del extrusor. Entonces, esta combinación de factores van a estabilizar a las proteínas, las van a desnaturalizar y van a crear estructuras estables, como se muestra en la imagen. El proceso de altas presiones hidrostáticas no va a modificar más la estructura de estas proteínas, porque ya han sido estabilizadas por interacciones fuertes, interacciones covalentes. Entonces, su procesado por alta presión no va a afectar a su funcionalidad y, por tanto, sus propiedades no van a cambiar. En cambio, el proceso de altas presiones sí que puede modificar la funcionalidad de aislados de proteína que no hayan sido previamente estabilizados por un procesado. Es decir, donde no haya habido un tratamiento térmico, por ejemplo, que las haya estabilizado. En esos casos, bueno, los efectos son muy diversos. Puede aumentar o reducir la solubilidad de esas proteínas en función de las características del alimento. Va a mejorar su capacidad de formar emulsiones y geles. Es posible que se modifique el perfil de compuestos volátiles, haciendo que unos aromas sean más o menos notorios. Va a facilitar la hidrólisis de proteínas por enzimas que puedan estar en el alimento de forma natural. Va a aumentar las fracciones de almidón resistente y de almidón de digestión lenta, lo que es positivo desde un punto de vista nutricional. También va a mejorar la biodisponibilidad de algunos nutrientes. Minerales, vitaminas son ejemplos, o compuestos funcionales, como es el caso de antioxidantes. También va a reducir los factores antinutricionales de legumbres. Siempre y cuando haya un tratamiento térmico, estos factores reducen, pero la alta presión, pues hay evidencia de que también ayuda en la reducción de estos factores antinutricionales. Y también hay evidencia de que la alta presión puede reducir el potencial alérgico de las proteínas. Por último, ya para terminar mi presentación y antes de dar paso a nuestra compañera de MRM, pues quería mencionar que bueno, el proceso HPP permite desarrollar una categoría nueva de alimentos y en concreto permite mejorar las propiedades de las carnes vegetales. Permitiría una distribución en refrigeración en lugar de una distribución en congelación, que es tal vez la forma más habitual de comercializar este tipo de productos para hacerlo de forma estable. Entonces, con la alta presión podemos poner productos en el lineal de refrigerado, que de cara al consumidor es algo bastante más atractivo. Puede dar más vida útil, como hemos visto, por la inactivación pues, de bacterias lácticas, enterobacterias, mos y levaduras. Permite reducir el uso de aditivos y crear etiquetas más limpias, que, como comentó Marta, es la principal limitación en este tipo de productos. Además, mantiene intactos los atributos de calidad, como habéis visto, la textura, el color, el sabor, y garantiza la seguridad alimentaria al controlar patógenos. Sí que queríamos indicar también que deben tenerse en cuenta pues, los nuevos riesgos que puedan surgir asociados a una vida útil más larga.
En concreto, bueno, pues muestro aquí un estudio donde se demostró que muchos de estos productos de carne vegetal pues tenían una prevalencia bastante elevada del patógeno Clostridium botulinum, que es formador de esporas, y la alta presión es una tecnología que no controla esporas bacterianas. Entonces, en el diseño de estos productos hay que tener en cuenta este riesgo, ¿de acuerdo? Es todo por mi parte. Gracias. Si tenéis preguntas podéis ponerlas en el chat y quería ya ceder el turno a Marta, que va a presentar al siguiente ponente. Gracias, Mario. Muchas gracias. Pues sí, me gustaría, eso es, que se conectara Elena. Te veo, Elena. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vale, te presento a Elena. Elena Rodríguez es directora de operaciones de MRM. Su experiencia en la industria alimentaria comenzó en 2003 como responsable de calidad. En 2006 se unió al grupo de MRM, empresa española referente enfocada en la elaboración de productos cárnicos y platos preparados, donde actualmente ocupa la posición de directora de operaciones. MRM lleva trabajando con altas presiones desde el año 2009, en el que instaló su propio equipo hiperbárico. Las altas presiones han permitido a MRM, entre otras cosas, fabricar diferentes líneas de platos preparados. Así que nada, Elena, adelante cuando quieras, cuando ya se ve perfectamente tu presentación. Muchas gracias, Marta, y buenas tardes a todos o buenos días a los que estáis al otro lado del océano. Yo os voy a contar la experiencia de MRM con las altas presiones y cómo ha llegado a desarrollar carnes vegetales, productos plant-based que ahora mismo estamos comercializando. Antes de nada, presentaros un poco la empresa y que conozcáis quiénes somos. Nosotros somos una empresa fundada en el año 1959, es una empresa 100% familiar que inicialmente empezó siendo empresa cárnica y actualmente, bueno, nos encontramos lo dirige la segunda generación. La industria que tenemos hoy es una fábrica de 6.000 metros cuadrados situada en Móstoles, en Madrid. A las afueras de Madrid estamos, y estos 6.000 metros ya acaparan lo que es la fábrica de producto cárnico y lo que es la fábrica de producto de plato preparado. Somos 150 trabajadores en el total de la compañía, o sea, contando a la gente que está en planta junto con los de parte comercial y oficinas. Y como yo siempre digo, empezamos en aquel año siendo una industria cárnica para convertirnos a día de hoy en una industria alimentaria, porque ya no solo hacemos productos cárnicos. Y hasta tal punto que bueno, ya los platos preparados son el buque insignia de la compañía en las distintas marcas con las que los comercializamos, que iréis viendo un poco a lo largo de la presentación. El antes y el después de lo que son las altas presiones para nosotros. Bueno, contaros que nosotros en 2006 fue cuando empezamos con los platos preparados e hicimos nuestra fábrica de platos preparados y empezamos solo con 12 referencias con una vida útil de solo 15 días. Entonces, esto quería decir que la mayoría de los platos de las referencias había que cocinarlos casi todas las semanas. Pero con esa vida útil tan corta, pues era muy difícil ponerlos en el mercado. Pero nosotros teníamos claro que queríamos productos muy caseros, o sea, muy naturales, no queríamos aditivos. Para nosotros lo más importante era que el plato nos recordara la comida que tomamos en casa, un plato casero, a lo que podemos cocinar en nuestra propia casa. Y esto pues no era demasiado compatible con vidas útiles largas, con transportes en refrigerado a largas distancias y demás. Entonces, investigando un poco qué opciones teníamos, descubrimos la tecnología por altas presiones y, bueno, contactamos con Hyperbaric y fuimos a hacer diversas pruebas a Burgos y, bueno, pues nuestra conclusión fue que por fin habíamos encontrado lo que realmente necesitábamos, que era una opción de poder seguir fabricando sin aditivos. Entonces, como decía antes Marta, nosotros en 2009 incorporamos nuestra máquina, es la máquina pequeña de 55 litros, y esto nos permitió, bueno, pues seguir fabricando los mismos productos con más caducidad, pero con mucha más caducidad, lo cual permitía organizar mucho mejor la cocina, permitía controlar mucho mejor los stocks, permite reducir mucho las mermas de producto
Y entonces con esto se nos presentaron nuevas oportunidades, tanto con los clientes que ya teníamos en aquel momento, a base de hacer nuevas recetas, como con antiguos clientes, como con nuevos clientes que fueron surgiendo gracias a que nuestro producto estaba tratado por alta presión. Y hasta hoy hemos llegado que tenemos más de 200 recetas diferentes desarrolladas, todas ellas tratadas por alta presión, y con unas caducidades en la mayoría entre 60 y 90 días, ¿no? Varían un poco en función de pues, si son lácteos, si tienen productos, o sea, quesos pasteurizados o no, pero la gran mayoría se encuentran en ese rango. A ver, ¿cuáles son los principales motivos por los que MRM utiliza las altas presiones y cree que le aportan mayor valor? Pues para nosotros las altas presiones son sobre todo garantía de 3 cosas, y son seguridad, calidad y sostenibilidad. Entonces, en el caso de la calidad, por ir una a una con todas ellas, pues entendemos que nos aporta calidad porque nos permite poner en el mercado un plato realmente rico y 100% sin conservantes. O sea, nuestros productos, o sea, nuestros platos no tienen ningún conservante ni aditivo, ningún número E, y son recetas que se podrían cocinar en nuestras casas. Además, este producto, al aumentar la caducidad, se mantiene en las mismas condiciones. No solo aumenta la caducidad, sino que está en las mismas condiciones durante un montón de días. Esto quiere decir, durante la vida útil de un producto, normalmente pues el día 10 no está igual que el día 1, el día 15 no está igual que el día 10, ya se empieza a notar el deterioro. Sin embargo, en el caso de los productos tratados por alta presión, lo que nosotros vemos es que ese deterioro se inicia más tarde. Entonces, durante muchos días el producto está exactamente igual que el primer día. Y además, pues como os decía, no hemos necesitado añadir ningún producto químico para su conservación y mantenemos nuestra filosofía desde la que teníamos desde el principio. Entendemos que es una garantía de seguridad, por otro lado, porque tenemos la tranquilidad de la eficacia de las altas presiones en la inactivación de microorganismos, pero principalmente de los patógenos tan graves como Salmonella y Listeria, que como nos comentaba Mario, y luego además de todos aquellos microorganismos responsables del deterioro, que son los que consiguen que al final el producto tenga una vida útil más larga. Además, la conservación en refrigeración, gracias a haber reducido estas cargas microbianas, son bastante menos sensibles a roturas de cadena de frío, así puntuales, que un producto que no esté tratado. Es decir, si durante el transporte no se respeta a rajatabla esas temperaturas, pues por la apertura o cierre de puertas de camiones y estas cosas que nos pasan a los fabricantes, un producto tratado por alta presión es mucho menos sensible a puntuales roturas de cadena de frío que si no hubiéramos procesado el producto. Y por otro lado, es una garantía de sostenibilidad porque, como decíamos en todo momento, alargamos la vida útil del producto y, por tanto, reducimos mucho el desperdicio alimentario. Nosotros esto lo notamos mucho al principio, o sea, respecto a cuando no procesábamos por alta presión, porque, como os comentaba, frente a 15 días teníamos que fabricar casi todas las semanas, entonces hay una merma de producto porque no da tiempo a lo mejor a venderlo, mientras que ya no solo nosotros, sino nuestros clientes tienen muchos más días ahora con la nueva vida útil para vender ese producto y, por tanto, que haya mucha menos desperdicio alimentario. Además, tiene un gran impacto en el medio ambiente porque hay un ahorro notable de agua y electricidad en comparación con otros tratamientos convencionales de conservación. Entonces, en el caso de la máquina, aparte de tener de la alta presión, aparte de tener un bajo consumo de electricidad, el consumo de agua es muy pequeño porque aunque la presión se transmite con agua, como nos comentaban antes, un porcentaje muy alto de ese agua se recircula y se está reutilizando en todo momento ciclo tras ciclo. Por tanto, el consumo que tenemos de agua es muy bajo respecto a otro tipo de tecnologías. Por no decir solo las cosas buenas o malas, o sea, nosotros pusimos en una balanza la parte ventajas y la parte inconvenientes que nos aportaban las altas presiones, ¿vale? Entonces, en cuanto a ventajas, pues todo lo que ya hemos comentado, de producto seguro, producto sostenible, productos de calidad, pues por aquello que evitamos los conservantes y demás, pero además para nosotros era muy importante que el producto tratado y no tratado apenas no hay alteraciones organolépticas. Entonces, en otros procesos, en otros tratamientos de conservación, sí que el producto tratado y sin tratar no tiene el mismo sabor, no tiene la misma textura y el consumidor lo nota.
mientras que en el caso del producto tratado por alta presión, pues no se nota esa diferencia entre el antes y el después de tratar. Por tanto, el producto sigue teniendo la sensación de lo que recordamos del plato cocinado en nuestra casa. Y bueno, el único inconveniente que hemos encontrado hasta el momento es que no podemos trabajar con cualquier tipo de ingrediente crudo, pues en parte por lo que decía antes Mario de la rotura de los enlaces de las proteínas, que como vimos la carne, por ejemplo, cruda cambia bastante el color, el aspecto, pero también hay ciertos productos con mucha agua que como comprime y descomprime durante el proceso, pues a lo mejor ese agua sale para afuera del producto y no queda igual. Me refiero, por ejemplo, a verduras de hoja y cosas de ese tipo. En cuanto a nuestro proceso de producción, pues a ver, nuestro proceso de producción para ser un plato casero, pues al final no deja de ser un plato, una producción pues como en casa, pero con equipos un poco más grandes. Entonces al final nosotros trabajamos con verdura fresca y congelada, trabajamos con carne y pescado que vamos procesando, entonces lo procesamos exactamente igual que en casa. Cocinamos, o sea, picamos, lavamos, cortamos. Yo siempre digo que nuestra receta es la misma que de casa, solo que sí que controlamos, al ser una industria, pues tema de trazabilidad de ingredientes y demás, ¿vale? Pero el cocinado es exactamente igual que el de casa, pero en un recipiente un poco más grande. Entonces, inicialmente, lo que pongo en este proceso, cocinamos de la manera habitual. Simplemente a continuación abatimos temperaturas, o sea, bajamos la temperatura hasta temperaturas de refrigeración o de congelación antes de envasar. Envasamos a vacío y ya con el envase definitivo hacemos el tratamiento por alta presión, porque lo que queremos es que no haya una manipulación posterior que pueda alterar, pueda recontaminar el producto. Entonces, por eso es lo último que hacemos y a partir de ahí el etiquetado y almacenamiento para evitar el deterioro de las etiquetas durante el proceso durante el tratamiento. Tipo de productos que nosotros fabricábamos hasta que hemos empezado a hacer la carne vegetal. Pues hacíamos todo tipo de productos, es decir, carne, pescado, productos vegetales, pero no derivados de carne vegetal y demás, sino pues un pisto o cualquier otro tipo de guiso de solo verduras que se conocía hasta el momento, ¿vale? Pero ya trabajamos también con carnes y con pescados. Luego trabajamos dentro de las 200 recetas con distintas presentaciones, tanto envases más grandes, más pequeños, ración individual, ración, multiración, un poco pues para hostelería, para hoteles y demás. Y luego hacemos distintas marcas. Hacemos cocina MRM, hacemos tuppers, hacemos algunas marcas que solo de distribuidor, que en principio tenemos contrato de confidencialidad, pero cocinamos distintas marcas, pero siempre tratado por alta presión. Y bueno, vendemos en distintos mercados. Vendemos en España, vendemos en Portugal, vendemos en Francia y en distintos países. Entonces, bueno, esto era el antes de las carnes vegetales, ¿no? Entonces, una vez desarrollado todo esto y con esto todo en el mercado, una manera de seguir creciendo entendimos que era hacer análogos de carne a base de proteína vegetal, que es un poco lo que estamos conociendo como las carnes vegetales. Entonces, fuimos hacia este mercado porque buscábamos una alimentación más sostenible, o sea, nos dimos cuenta que el mercado iba hacia una alimentación más sostenible, ¿no? O sea, las tendencias empezaban a ir hacia productos plant-based y carne vegetal, en parte porque la gente empezaba a estar concienciada con el impacto medioambiental de la producción de carne, con lo cual van bajando su consumo de carne animal, derivando a carne vegetal. De esta manera se nota que está habiendo un crecimiento de la población vegetariana y vegana de este sector. En gran parte también porque al ir mejorando la calidad de las carnes vegetales, pues empieza a haber más variedad de productos, empieza a haber más espacio en los lineales, empieza a verlo en todos los canales, tanto distribución como hostelería. Y entonces, bueno, pues ya que esta rama se va diversificando, pues entendemos que ya que cubríamos hasta el momento carne, pescado y vegetales, bueno, pues que esta era un mercado en el que consideramos que debíamos estar. Entonces, en el año 2021 empezamos a comercializar Legui. Legui es pues la carne vegetal, o sea, es el ingrediente que nosotros utilizamos.
que surgió a base de una colaboración que ahora os contará mi compañera Marta de Miguel, entre MRM y iLike. El producto se desarrolló en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Francisco de Vitoria, en un proceso de investigación que estuvieron haciendo las investigadoras, hasta que dieron con este producto con el que nosotros comercializamos tanto el producto individual como platos preparados con él. Entonces, ¿qué tiene de bueno esta carne vegetal? Bueno, pues tiene muy pocos ingredientes, es principalmente a base de algarroba y de arroz. Entonces, esto hace que el producto sea muy saludable, muy bajo en grasas saturadas y muy rico en fibra. Entonces, tiene excelentes propiedades nutricionales, tanto sensoriales como de funcionalidad, porque es un producto que apenas aporta sabor, con lo cual a la hora de cocinar o de hacer tus preparaciones, no le aporta sabor y tú consigues el objetivo que buscabas sin que este producto te lo altere, como pasa con algunos otros análogos vegetales, que en realidad sí que, en función de cuál sea su ingrediente principal, sí que dan sabor. Es apto para todo tipo de población porque no contiene alérgenos, por lo tanto, pues puedes diversificar mucho y vale claramente para aquellas personas que quieren llevar a cabo una dieta flexitariana, porque reducen su ingesta de carne, pero con un producto de textura muy análoga a la carne. Aquí podéis ver algunos de los platos que nosotros fabricamos con este ingrediente. Veis que es absolutamente de toda naturaleza. Bueno, las imágenes que veis es porque las comercializamos, entre otras cosas, en una página web. Y bueno, veis que hay de todo tipo, es decir, arroz con curry, tenemos un chili donde veis la foto que aparentemente es carne y realmente esto es legui, no es carne. Una lasaña con verduras, hacemos wok, hacemos distintos tipos de pasta. Bueno, tenemos cientos de desarrollos. El ingrediente se comporta muy bien también, por ejemplo, para hacer pizzas, para hacer tacos, este tipo de productos. Veis que permite absolutamente todo porque eres tú el cocinero el que le va dando el sabor. Y bueno, ya sin más doy paso a Marta de Miguel, que os contará más específicamente cómo se ha desarrollado todo esto del legui. Muchas gracias a todos y cualquier pregunta, si nos hacéis en el chat, al final contestaremos. Muchas gracias, Elena. Antes de pasar a Marta de Miguel, pasa por mí, por Marta Rubia. Vale, muchas gracias por compartir vuestro caso de éxito. Bienvenida, Marta. Hola, buenas tardes y buenos días. Muchas gracias por participar en este webinar con nosotros. Marta Miguel es doctora e investigadora científica en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación del CSIC, donde lidera el grupo de investigación Bioactiva Gastronomy. Tiene una trayectoria muy extensa en el diseño y obtención de nuevos ingredientes y alimentos funcionales. Además, cofundadora de la spin-off iLike Food Innovation, una empresa de innovación disruptiva en el sector agroalimentario y gastronómico. Marta, cuando quieras, tu presentación, si la puedes poner, por favor, con la pantalla completa, F5. Vale, perfecto. Adelante, Vale. muchas gracias. Bueno, pues agradeceros a Hyperbaric que me hayáis invitado a participar de este webinar, que le voy a contar un poco nuestra experiencia, ¿no?, con este análogo cárnico de origen vegetal o carne vegetal, que como has dicho sí que podemos hablar de ello aquí en Europa, con esa denominación. Y bueno, voy a ser a lo mejor en algunas diapositivas un poco rápida porque ya como me ha tocado ser la última en exponer, pues ya algunos de los conceptos que iba a comentar yo también se han hablado, entonces no me voy a detener mucho en ello, ¿vale? Bueno, pues hemos hablado de quiénes somos, ¿no? Esta spin-off, iLike Food Innovation, como os ha comentado Marta, sale de un proyecto de investigación. Yo trabajo, soy la doctora en ciencias y trabajo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación. Y esta spin-off la cofundé con la doctora Marta Garcés, que es profesora e investigadora de la Universidad Francisco de Vitoria. Y juntas pues desarrollamos este análogo cárnico y dentro de todas las maneras posibles de transferencia que tenemos los centros de investigación en las universidades en España, pues una de ellas era pues hacer una spin-off y meternos en el ámbito emprendedor.
y tenemos mucha experiencia en desarrollo y diseño de nuevos alimentos y de su transferencia con otros modelos distintos a través de patentes y licencia a las empresas y demás, pero en este caso decidimos pues embarcarnos en esta aventura que bueno, todavía no ha terminado y que el objetivo era pues desarrollar nosotros directamente como empresa este análogo cárnico, ¿no? Pues basándonos en qué, pues siempre basándonos en el concepto One Health que se propuso hace muy poco tiempo y en el que se tiene que tener en cuenta esa sola salud, ¿no? Y teniendo en cuenta la salud humana, la salud del medio ambiente y la salud animal, ¿no? Entonces, pues ahora nos hacemos mucho la pregunta de si deberíamos limitar el consumo de carne animal, ¿no? Por estos tres conceptos. Por supuesto, comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible que se pretenden alcanzar de aquí al año 2030 y basándonos un poco en esa revolución verde que ya se ha comentado aquí, ¿no? En la que se detecta una serie de principales razones para convertirse en veggie, ¿no? Que es esa denominación que engloba al sector, a la población vegana, que solo consume productos de origen vegetal, nada que provenga de los animales, vegetariana, que consumen productos vegetales, pero también pueden consumir productos derivados de los animales, como pueden ser huevos, lácteos o miel. Y por último, los omnívoros, o sea, esa tendencia flexitariana, que son personas omnívoras, pero que por estas razones que vamos a comentar, pues cada vez existen mayor número de personas flexitarianas, o digamos es el nicho o el sector de la población que crece con una tendencia muchísimo mayor por temas de sostenibilidad, de preocupación por el medio ambiente, de salud, ¿no? Porque parece que los últimos estudios e investigaciones relacionan el elevado consumo de carne que tenemos en los países desarrollados con determinadas enfermedades crónicas no transmisibles, como obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y también sobre todo por respeto a los animales también, ¿no? Entonces, esas tres son las principales razones, pero además se detecta una serie de preocupaciones en los consumidores de este tipo de productos, en el consumidor veggie, que son la falta de variedad, esto ya se ha comentado, los altos precios, que los productos a veces son poco honestos o deshonestos, podríamos decir, porque a pesar de que son productos de origen vegetal, tendemos a pensar que todo aquello de origen vegetal es natural pues, y es sano, pero no suele ocurrir con estos productos que a veces están extremadamente procesados, llevan una cantidad de ingredientes demasiado elevada en su composición y si uno no mira por detrás el etiquetado, pues realmente a lo mejor está consumiendo productos menos sanos o menos saludables que a lo mejor aquellos que provienen de la alimentación animal, ¿no? O sea, un poco ese producto deshonesto o engañoso, ¿vale? Y también pues esa baja calidad sensorial que hace algunos años, este proyecto se inició hace 8 o 9 años y en los productos derivados o análogos cárnicos, estos productos de origen vegetal, tenían una sensorialidad muy baja, ¿no? Tenía una calidad sensorial bastante mala y entonces con este objetivo pues nosotros decidimos pues embarcarnos en esta aventura de inventar y desarrollar un nuevo alimento que pudiese cumplir o paliar pues con estos principales problemas que se detectaban, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra solución? Bueno, pues desarrollar Legui. Legui, como os han comentado antes, es el registro, o sea, es una marca registrada, ¿vale? Y su nombre deriva, para los que estéis pensando y por qué esa palabra, como una de nuestras principales bases es la algarroba, que es una legumbre, que ahora explicaré un poquito más detalladamente algunas características muy interesantes de esta legumbre, pues de la palabra veggie, pues legui, que bueno, es un juego de palabras para buscar esta denominación, ¿no? ¿Y cómo hicimos este desarrollo? Bueno, pues desarrollamos una startup, la spin-off, que es iLike, y conseguimos que nos transfiriese la tecnología a nuestros centros de investigación y llegamos a un acuerdo con la empresa MRM para la producción de este ingrediente, ¿no? Entonces, ahora os voy a explicar un poquito más en qué consiste el Legui. Algunas de las cosas ya se han comentado, algunas características, pero hay otras que no y que me parece muy, muy interesante y relevante de decir porque son ventajas competitivas que nos diferencian del resto de empresas que comercializan ese tipo de productos y además que Legui no está solo dirigido únicamente a veganos y a vegetarianos, sino a todo el mundo, ¿vale? Y principalmente a ese sector flexitariano que tiene un poco más de preocupación por reducir su consumo de carne. ¿Qué ventajas competitivas tiene? Bueno, pues tiene muchas, ¿vale? Entonces las voy a dividir un poco en tres bloques. Primero vamos a hablar de las ventajas competitivas dentro de la parte más sostenible. En este caso se fomenta el uso y el consumo de legumbres. Ya hemos dicho que una de las bases principales es la algarroba.
esta legumbre es una legumbre muy típica del Mediterráneo y ahora contaré alguna serie de bondades porque es una planta o un vegetal o un cultivo todoterreno para frenar el cambio climático. Ahora os contaré algunas características que tiene esta planta para quien no la conozca. El producto o el ingrediente tiene una baja huella de carbono y una baja huella hídrica, ¿vale? Tiene cero residuos, cero mermas en su producción. No posee ni conservantes ni aditivos, ya hemos explicado que porque está tratado por alta presión, y está mínimamente procesado y podríamos hablar de que contiene una etiqueta limpia. Una de las cosas más importantes que siempre quisimos a la hora de desarrollar este alimento, este ingrediente, es utilizar el mínimo número de ingredientes posibles para su formulación. Y si utilizamos únicamente 6 ingredientes, ¿vale? Todos ellos base de la dieta mediterránea: agua, harina de arroz, algarroba, aceite de oliva virgen extra, una fibra vegetal y sal. Esos son los únicos 6 ingredientes que lleva este producto. ¿Y por qué elegimos algarroba? Bueno, pues la algarroba es una legumbre, una planta de origen mediterráneo, cercanía, kilómetro cero, ahora que está muy de moda el utilizar productos cada vez más cercanos, ¿no? Para evitar ese aumento de huella, ¿no? De carbono. Y además es una planta que tiene muchas ventajas. Primero, y muy importante, que crece en climas extremos, tanto climas de frío como climas de calor. Soporta mucho mejor los climas cálidos que quizás las heladas, ¿no? Pero también se comporta bien frente a las heladas. Y además que crece muy bien o no le va mal la sequía, ¿no? Y quizás es uno de los problemas que estamos teniendo, tanto los climas extremos como la sequía en nuestro entorno más cercano, ¿no? Y además, como es una legumbre, es una planta capaz de fijar mucho nitrógeno en el suelo y además de aumentar la riqueza y biodiversidad de los mismos, lo que puede luego utilizarse para evitar la escorrentía que se produce cuando hay grandes riadas o inundaciones de agua, ¿no? Que lo que hacen es que arrastran toda la riqueza, los nutrientes de ese suelo y los dejan muy pobres para luego mantener los cultivos lo mejor posible, ¿no? Entonces es un árbol que España estaba llena y toda la zona del Mediterráneo estaba llena de este tipo de cultivos hace unos 20 años y se han ido sustituyendo por otros cultivos que quizás pues, requieren más agua o otro tipo o a lo mejor tienen más plagas. La algarroba además tiene muy poquita acción de plagas sobre ella, con lo cual necesita muy poquitos recursos en cuanto a fungicidas, a plaguicidas y demás. Y se ha sustituido y entonces este árbol que España era el primer productor, pues ahora en los últimos años los países del norte de África, Argelia, Marruecos, pues están apostando mucho por ellos y quizás sean ahora ya ellos los primeros productores y no nuestro país. Con lo cual, pues apostamos un poco en utilizar esta planta un poco también por reclamar esa mayor plantación de ese tipo de cultivo pues para mejorar esa parte de sostenibilidad y cambio climático, ¿no? En cuanto a las ventajas dentro del ámbito de la salud, ya ha comentado algunas mi compañera Elena anteriormente. Yo voy a resaltar algunos aspectos que ya no ha dicho. Digamos que la fuente de proteínas que tenemos aquí es de alta calidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque juntamos una legumbre y un cereal. Entonces, aquellos aminoácidos que no tiene una de las matrices, lo tiene el otro de los aminoácidos esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo no puede sintetizar y los tenemos que obtener a través de la dieta. Al mezclar estos dos ingredientes, obtenemos una fuente de proteína de alta calidad, ¿vale? No tenemos un producto rico en proteínas, es decir, no tenemos un producto que tenga 20 gramos de proteínas y no lo pretendemos porque en los países desarrollados se consume una cantidad de proteínas demasiado elevada con un riesgo probablemente para la función renal que en los próximos años veremos que quizás esta moda que existe ahora de consumir todo rico en proteínas, pues tampoco es saludable, ¿vale? Entonces hay que comer con equilibrio y con rigor, pero no meternos proteínas a tope y no equilibrarlo en el resto de nutrientes que existen o macronutrientes, ¿no? Sí que se ha comentado que el producto es bajo en grasas saturadas, no tiene colesterol y esto es muy importante porque quisimos diseñar un alimento que tuviese cosas buenas o cosas que le faltan a la carne de origen animal, una alternativa que fuese pues mucho mejor. Y en este aspecto dijimos, bueno, pues porque vamos a añadir grasas saturadas como añaden otras alternativas que hay en el mercado, sí podemos intentar no añadirlas porque es una de las partes más negativas que tienen los productos de origen animal, especialmente la carne, que tiene muchas grasas saturadas cuyo consumo
y sobre todo consumo elevado se relacionan con el riesgo de aumento de enfermedad cardiovascular. En contraparte, lo que dijimos, bueno, pues como los productos de origen animal no tienen fibra dietética, y esa es una de las cosas que que menos consumimos respecto a las dietas de nuestros ancestros, pues dijimos, bueno, pues vamos a añadir un producto que sea rico en fibra, ¿no? Para paliar ese déficit que existe en los países desarrollados. Y, por supuesto, intentamos hacer un producto libre de alérgenos. Libre de alérgenos para que lo pudiese tomar todo el mundo, ¿vale? Que fuese apto para todas las personas. Y por último, pues dentro de las ventajas competitivas, destaca una ventaja competitiva en el aspecto sensorial, que también ya ha comentado Elena. Aparte de ser extraordinariamente versátil en cocina y muy fácil de preparar, ¿vale? La presentación que tiene es como de una carne picada. Entonces, todo lo que os imaginéis que se puede hacer con una carne picada, se puede hacer con este ingrediente. Y uno de los aspectos esenciales y que más nos resalta casi todo el mundo que lo prueba y así donde llevamos nuestras recetas es que no tiene notas verdes vegetales, no tiene esas notas amargas de los vegetales que tienen otras proteínas, como puede ser la proteína de soja, la de guisante sobre todo, y que necesitas enmascarar muchísimo o con especias, aditivos o con sal. Y en este caso, como tiene un aspecto, un sabor, un olor muy neutro el ingrediente, te permite que cualquier experiencia sensorial que tú escojas, pues sepa esa experiencia sensorial. Es decir, si tú tienes una experiencia sensorial de una lasaña, pues se va a saber a una lasaña. Y si haces una empanadilla, y si lo incluyes en una pizza barbacoa, pues vas a tener esa experiencia sensorial sin tener ese retrogusto amargo al final, ¿vale? Otra de las ventajas competitivas y por la que quizás estamos hoy aquí todos es porque nosotros elegimos, nuestra unión con la empresa MRM, ya nos conocíamos desde hace muchos años por la parte de investigación e incluso por la parte docente, que van algunos de nuestros alumnos allí a la fábrica pues, a conocer sus instalaciones, es porque conocíamos que tenían un equipo de altas presiones y nosotros pensamos que era una ventaja competitiva el hacer el tratamiento del procesado con esta tecnología, ¿no? Porque podría darnos una vida útil mayor al producto sin darle tratamiento térmico, como se ha dicho antes. Con eso pues teníamos ventajas a todos los niveles, tanto en seguridad alimentaria como en la parte sensorial, ¿no? ¿Cuáles son de estas ventajas que obtenemos por el procesado por altas presiones? La mayor vida útil, eso es la principal, ¿no? Porque, como ha comentado Elena antes con sus platos preparados, pues lo mismo ocurre con Legis. Si no lo sometemos a este procesado por altas presiones, la vida útil es mucho más pequeña y eso, pues al final, a la hora de competir en el mercado, es difícil, ¿no? De mantener. Daros cuenta que estos tipos de alimentos, todavía las alternativas cárnicas, su rotación es muy pequeña. Entonces, si encima no tienes una vida útil larga, es muy difícil de posicionarlo a un precio competitivo, ¿no? Para que la gente lo pueda comprar, ¿no? Que era otra de las cosas que se ha hablado, ¿no? Que los precios son, calidad-precios son muy elevados y, bueno, pues hay que intentar llegar a un equilibrio entre lo que nosotros hacemos, la vida útil que tiene y el mercado, ¿no? Calidad premium, pues que mantiene todas las propiedades del alimento. Era una cosa que nosotros sabíamos que sí que va a ocurrir, que no nos va a modificar absolutamente nada. Ya conocíamos, como ha contado Mario en su presentación, esa alteración de las proteínas de origen de carnes animales, que sí que ocurre con la HPP, nosotros sabíamos que no ocurriría con este producto. Entonces ahí también sabíamos de que esa calidad se iba a mantener. Por supuesto, la seguridad alimentaria para evitar la presencia de patógenos y su recontaminación. Como ha dicho Elena también, más seguridad cuando a veces esa cadena de frío no es perfecta, ¿no? Pues siempre la tienes más con un tratamiento por alta presión. Y, por supuesto, la etiqueta limpia, ¿no? Quizás ese fue, aparte de la vida útil, la etiqueta limpia era una cosa que nosotros sí que demandábamos, porque como hemos dicho al principio de la presentación, hay mucho ultraprocesado y demasiados, a lo mejor, aditivos en algunos de los ingredientes destinados a este tipo de población veggie. Y lo que sí queríamos era intentar hacer un producto equilibrado en nutrientes, pero además que tuviese etiqueta limpia, ¿no? Con la mínima cantidad de nutrientes y además no añadir ni aditivos ni conservantes en el mismo. Y bueno, pues como os pongo aquí es una deliciosa realidad. Ahora mismo, como ha dicho Elena, se fabrica en varios formatos, se fabrica como ingrediente base personalizado, que como veis aquí en las fotos es ese tipo de carne picada y que se puede cocinar de muchísimas maneras.
En estos momentos, uno de nuestros clientes principales es el chef Mario Sandoval, que lo compra para sus 2 restaurantes, tanto Coque como el que tiene aquí en Madrid, en un hotel de 5 estrellas en el centro de Madrid, que se llama Q, y él nos lo compra para hacer sus propias recetas de alta cocina, ¿no?, en este tipo de restaurantes. Y también se incluyen platos preparados, que ya como ha comentado Elena, en estos momentos se venden a través online, a través de la empresa que ellos tienen de Tuppers. Aquí veis algunas de los platos de la foto y cómo se percibe el envasado en las barquetas para luego someterlo al tratamiento por alta presión. Y en estos momentos también se tiene como cliente MRM a la cadena de restauración Sodexo, y en estos momentos estamos con un proyecto piloto en la Universidad Francisco de Vitoria donde se pueden consumir ese tipo de platos preparados, y recientemente también algunas empresas de food truck también nos han contactado para utilizarlo en sus elaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es ampliar el número de clientes que conozcan el producto. Es un producto que la gente tiene que conocer para saber cómo trabajarlo, ¿vale? Estos productos tan novedosos, en el caso del plato preparado es muy sencillo porque lo calientas y listo, pero en el caso del ingrediente sí que es bueno que les demos una serie de nociones para que sepan lo que se puede hacer, lo que no deben de hacer. Y uno de los aspectos, por decir algún aspecto negativo de este ingrediente, es que no se debe mezclar con las salsas durante mucho tiempo, porque al tener tanta cantidad de fibra lo absorbe y se quedará un poco pastoso, ¿vale? Por eso veis que en los platos separamos, en los platos preparados se separa la salsa de lo que es la parte más seca del plato preparado, ¿no? Pero bueno, siempre decimos que como en los restaurantes de alta cocina, que siempre te sirven la salsa separada del plato, y es por el mismo motivo, para no alterar la textura del resto de ingredientes si se mantiene mucho tiempo junto, ¿no? O sea, que no es un aspecto específico, sino que es una cosa más habitual la que pensamos en la cocina, ¿no? Luego, premios y reconocimientos, pues hemos obtenido muchos. Uno de los más importantes es que el año pasado nos dieron el premio al mejor producto innovador en la Feria SIAL de París, que es una de las ferias más importantes de alimentación de productos de alimentos y de bebidas. También nos han dado el primer proyecto al mejor proyecto empresarial dentro de la Universidad Francisco de Vitoria en el año 2020-2021. Y también el año pasado nos dieron el premio de innovación por la mejor asociación público-privada al tener este consorcio entre una investigación que nace de la universidad y de un centro de investigación público, ¿vale?, junto con una colaboración con una empresa privada como es MRM, no ese binomio, llevarlo pues a buen puerto y que consigamos tener un producto en el mercado y que ya se comercializa, ¿no? Que no es fácil. Y bueno, en los medios pues ya hemos salido muchas veces, hemos hecho varias ruedas de prensa y hemos salido en muchos programas, bueno, porque la idea es un poco difundir y dar difusión de que existe esta nueva alternativa, ¿no? Nuestros medios ahora son muy pequeños, esperamos que en poco tiempo pues aumentemos esta capacidad que tengamos para hacer esta difusión. Y por mi parte nada más, agradecerles que me hayan invitado, que nos hayan escuchado, y bueno, espero que lo prueben todos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Y enhorabuena. Yo pude probar vuestro producto en SIAL el año pasado y una muestrita que conseguí allí en el stand, y la verdad que muy logrado. O sea, no se nota ningún sabor artificial en absoluto y perfectamente integrado. Creo recordar que era como una especie de lasaña. Y desde luego que enhorabuena por ello. Sí. Pues gracias, Marta. A ver, sí que en su momento, muy en los inicios, nos planteamos el que fueran en ambiente, pero es verdad que esto os lo puede explicar mejor Mario, pero el tratamiento por alta presión, o sea, es cierto que inactiva, como bien dijo él al principio, no mata esporas, entonces seguimos necesitando la refrigeración, ¿vale? Sí que mejora la vida útil en refrigeración. Igual si hiciéramos un estudio, pues podría tener a lo mejor muy cortos días fuera de refrigeración, es probable, pero no lo hemos hecho porque lo que nosotros buscábamos o lo que nuestros clientes nos demandaban eran vidas útiles largas. Entonces, si lo sacamos del frío, volvemos a los días muy, muy cortos. En cuanto a la venta, pues, a ver, nosotros, aparte de estar en distintos canales de distribución y mucha hostelería, pero la principal, tenemos la página web que hemos comentado antes, que es www.tuppers.es, donde, bueno, ahí hay una serie de recetas, no están las 200,
pero la carta es una página web donde hay una carta y vamos vendiendo cada semana hay una serie de platos que van cambiando. Entonces jugamos con esos 200 referencias para ir modificando todo el surtido y ahí siempre hay algunas referencias de Legui a la venta, siempre, dentro del surtido. Genial. Muchas gracias. Vale, la siguiente pregunta que nos llega es que si en Panamá, ¿dónde podríamos o qué sitio sería el más cercano para poder probar la tecnología? He comentado que tenemos el HPP Incubator aquí en Burgos, pero tenemos también un HPP Incubator en Miami. Entonces, cualquiera de los dos sitios sería un lugar idóneo para poder o bien mandar el producto y nosotros mismos hacemos las pruebas y después emitimos un estudio o emitimos un documento con nuestras impresiones, o bien viniendo vosotros mismos a hacer las pruebas y tener así la oportunidad de ver nuestra máquina. Vale, otra pregunta para Mario por aquí. Ya que, como has comentado, la alta presión no permite inactivar las esporas de Clostridium, ¿cuál sería la forma de poderlas controlar y evitar que estén en el producto final? Bien, a ver, el tratamiento térmico es la forma más directa de controlar esporas. Entonces, si este tipo de productos ya están previamente cocinados y con esa cocción alcanzamos un tiempo, temperatura que garantice el control de esporas, pues simplemente teniendo cuidado con la etapa de envasado para evitar contaminaciones cruzadas, pues podemos dar por al menos reducido el riesgo asociado a estas esporas. Existen opciones de ingredientes, aditivos que llamamos etiqueta limpia, que pueden tener también acción frente a esporas, evitando esa germinación, porque el peligro comienza cuando estas esporas germinan, es cuando puede dar lugar el peligro, ¿vale? Entonces, utilizando ingredientes que inhiban esta germinación, pues también se pueden controlar. Lo único que habría que ver caso a caso, en función de cada alimento, pues cuál es el ingrediente adecuado, o incluso es posible que haya que validar su acción con un estudio de desafío. Vale, perfecto. Gracias, Mario. Por aquí nos lanzan una pregunta también que se la voy a rebotar a Marta. Bueno, yo creo que podemos opinar un poquito todos. Y dicen, en su opinión, ¿por qué no termina de despegar los productos de carnes vegetales? Así que nosotros, bueno, lo he puesto en la presentación, sí que hemos visto que en el 2022 parece que que no creció tanto como se esperaba. No sé cuál es tu opinión al respecto, Marta. A ver, mi opinión, pues por muchos de los motivos que quizás hemos estado aquí planteando todos nosotros, ¿no? Uno de ellos, para mí, es quizás la poca honestidad en el etiquetado de muchos de ellos, ¿vale? Y entonces, si tienen muchos ingredientes, al final, a ver, la proporción de gente, los veganos y los vegetarianos es posible que al final esa proporción de población aumenta muy poquito, ¿vale? Y son quizás las personas que son capaces de tomar un alimento que, aunque tenga un retrogusto amargo o vegetal o no esté delicioso, su convicción para ser veganos y vegetarianos es mucho más fuerte que la del resto de los omnívoros, ¿no? Y entonces aquí nos metemos en el sector flexitariano, que aunque es el que más aumenta, es verdad que la parte sensorial, o sea, una cosa que hacemos en los países desarrollados es que no comemos para sobrevivir, sino comemos por placer en muchas ocasiones. Entonces, cuando no existe ese placer, pues decides no comerte eso. Entonces, creo que todavía nos queda un poco de recorrido en esa parte sensorial, ¿no? Quizás en las alternativas que existen o que han salido hasta el momento, ¿vale? Y ahí es donde nosotros quizás tenemos una ventaja competitiva, y es que nuestro ingrediente, al ser neutro, pues le puedes dar el sabor que quieras, ¿no? Y creemos que por ahí a lo mejor pueden ir los tiros. Es que es muy difícil cuando hay que tomar una decisión en alimentación, ¿no? Y en las dietas estamos acostumbrados a verlo, es muy difícil tomar esa decisión, ¿no? De tomar acelgas y una pechuga de pollo a la plancha, o tomarte una lenteja con chorizo, ¿no? Entonces, hay veces que es difícil tomar esa decisión. Y lo mismo pasa. El sector flexitariano, pues todavía no tiene esa convicción medioambiental por el bienestar animal y por la salud tan fuerte como el vegano y el vegetariano, que sí. Entonces, eso irá en alza, probablemente porque
quizás una de la población o del nicho de población que más consume este tipo de alimentos son los millennials, o generación desde el año 2000 en adelante, un poquito antes incluso, están más concienciados y son los que pues van a ir comiendo en los próximos años y sus hijos, ¿no? Entonces, quizás por eso ese aumento, ¿no? Iremos viéndolo poco a poco. Irá despegando, quizás el despegue este inicial y este boom que hubo, pues es un poco de burbuja, como en todo pasa, ¿no? Y a lo mejor tenemos que ir más despacio, ¿no? Sí. Yo creo que también inicialmente se vende como productos para vegetarianos especialmente, y creo que tiene que ser una opción más para cualquiera que decida, o sea, una opción más de alimentación. Eso por un lado, y por otro, evidentemente el coste es muy alto, y la experiencia sensorial de las opciones que hay o de las opciones convencionales o que hemos encontrado en los últimos años hacia acá, no termina de convencer. Bueno, es un poco trabajando y el en ello. acervo cultural, al final no estamos acostumbrados a comer estas alternativas con esa función. Igual dentro de 20 o 25 años lo estamos y ya nos parece lo más normal, pero hay un proceso de educación en esto, ¿no? Yo pienso que es por eso, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir trabajando en ello. Y yo creo que también, que estoy muy de acuerdo con el tema de la calidad sensorial del producto. Además, yo creo que estas nuevas generaciones sí que miran también mucho, ya empezamos a mirar el etiquetado. Y por lo general, las ofertas que hay ahora mismo en el mercado de este tipo de productos, muchos tienen una larga lista de ingredientes que va un poco en contra de todo esto. A veces no tienen pero sí tienen infinitos ingredientes que se le han echado para dar textura, que también echan un poco para atrás. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Elena. Vale, perfecto. Pues con este último mini debate... Yo tengo una pregunta, Marta. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que es algo que a nosotros cuando damos a conocer o hacemos charlas o ponencias de esto, y yo a veces se lo pregunto a Elena, ¿no? Cuando hablamos, nos demandan muchas personas que nosotros el packaging que utilizamos son bandejas y es plástico, ¿vale? Entonces, como hablamos de toda esta parte sostenible, ventaja sostenible, hablamos de sostenibilidad, aunque yo siempre les digo, el problema no es el plástico, sino dónde tienes el plástico, ¿vale? Pues la gente sí que nos demanda, nos pregunta que si no hay alguna alternativa biocompostable, reciclable en cuanto a lo que es la bandeja. Entonces, mi pregunta es, ¿existe o no? Mario, no sé si quieres aportar. Te paso la pelota. Si no existe, existirá en breve. Sí que existen alternativas en botellas, porque yo creo que es el formato más sencillo de adaptar a estos materiales más sostenibles. En botellas sí que existe. En bandejas, como es multicomponente, tienes por un lado la bandeja, por otro lado el film que la sella, es más complejo desarrollar este tipo de soluciones. Sí que sabemos de alguna empresa que se dedica a estas cosas que está desarrollando algo, pero ahora mismo me pillas, no se me ocurre ningún ejemplo por el que se pueda optar, pero seguro que tarde o temprano se comienzan a comercializar. Sí. Es una pregunta muy recurrente. A nosotros nos la hacen constantemente también. Y es cierto que en botellas está más desarrollado, incluso en tarrinas, o se han hecho más pruebas, pero en barquetas, en bandejas no se ha avanzado tanto, pero tenemos empresas productoras de las propias bandejas detrás intentando mejorar su propio producto y bueno, nosotros aquí abiertos también a tratar de buscar una solución más sostenible, por supuesto. Así que yo siempre digo que en cualquier caso, cuando se habla de esto, hay que pensar también en el tema del desperdicio alimentario. Sí. O sea, tenemos que buscar un plástico sostenible, que se venga de reciclados y demás, ¿vale? Pero a día de hoy, mientras eso no exista, es mejor un producto en plástico y tratado por alta presión y por tanto con una caducidad larga, pero que lo que te comes dentro es realmente natural y bueno, y reciclas un envase bien reciclado, que si tienes que fabricar o nosotros desperdiciar o el supermercado desperdiciar porque no ha vendido en 15 días 50 raciones, que son 50 materiales, pero es además la comida de dentro, que esa comida de dentro también tiene un coste producirlo. Entonces, mientras no tenga, lo ideal es que aparezcan ese tipo de materiales, pero mientras no lo tengamos, mejor plástico tratado por alta presión, para mí, que sin tratar. Y sin dejar de lado la seguridad alimentaria. Por supuesto, Mario. Que el plástico ha mejorado mucho todo el tema de seguridad alimentaria y es difícil buscar alternativas que ofrezcan las mismas garantías de seguridad
y que mantengan la calidad del alimento también durante tanto tiempo. Y por terminar, pues la idea que dijo Marta es importante saber dónde tirar ese plástico, ¿no? Una gestión de los residuos correcta pues también ayuda a reducir la huella de carbono. Vale, perfecto. Pues muchas gracias a los tres. A los que nos están escuchando y viendo, recordar que este webinar se va a poder ver en diferido. Os lo vamos a enviar a todos los inscritos, a los que se han podido conectar y a los que no. Y muchas gracias por inscribiros, por estar ahí y os esperamos para el siguiente webinar. Un saludo y buenas tardes. Gracias. 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 Hasta luego.